Eh, Hay un tema que no vamos a insistir mayormente en este trabajo que tienen que hacer final. Pero es bueno que ustedes sepan que hay una diferencia en dos tipos de costos. Uno se llaman costos fijos y otro se llaman costos variables. Por simplificación, no lo vamos a hacer, pero hay que tenerlo presente. Por ejemplo, si yo fuera una fábrica de pan y, y no, eh, por motivo del desastre que ha ocurrido a nivel país, yo no pudiera ponerme a fabricar pan, porque tengo que cerrar la panadería, etcétera. Sucedió con un hotel en Santiago, justo en lo que está en la Plaza de Italia. El tipo dijo, ¿sabes qué más? Yo durante un mes cerró el hotel, cerró el hotel. No, no, porque preveía él que iba a haber un problema grave, lo que no sabía es que ya la cuestión va para 2 meses. Entonces, el San Francisco cerró un mes. Entonces, lo que él eliminó fueron los costos variables. ¿Por qué? Porque al estar cerrado el hotel, cuando hay personas, por ejemplo, que están habitando un lugar, tú necesitas tenerle desayuno, necesitas gente que limpie la habitación, el recepcionista, etc. Entonces, lo que sucedió en este caso es que los costos variables se fueron a cero, pero no los costos fijos, porque excepto que él despidió parte del personal, tuvo que mantener personal, tuvo que seguir pagando la cuenta de la luz, y esto es interesante que lo tengan presente, porque la luz es un costo fijo, pero profesor, me van a decir ustedes, ¿cómo que un costo fijo si depende de la cantidad de luz la que se consume? Es cierto, pero se llama costo fijo aquel ítem que está regularmente presente. Ahora, si en realidad el tipo, cuando el hotel lo cerró, a él le siguió llegando la cuenta de la luz. Lo único que él bajó el costo de la luz, pero es un costo fijo. ¿Por qué? Porque efectivamente él tiene que pagar la luz todos los meses, como también el costo de los trabajadores, excepto aquellos trabajadores de contrata, que el tipo puede decir, no, pues usted no vino a pagar a trabajar, así que yo no le voy a pagar. Entonces, hay una diferencia entre costos fijos y costos variables. Los costos variables están muy asociados a la variación de la producción. El costo fijo es un ítem que tú lo tienes que pagar mensualmente. Te guste o no te guste, a lo mejor te va a salir un mes más barato, un mes más caro, pero está como ítem de costo fijo. Ya, Javier, ¿cuál es tu duda? En el caso de, podría ser como costo fijo, como un costo que es obligatorio. Exactamente. Es un costo que es obligatorio. En el caso del otro que, por ejemplo, un costo que sea variable, puede que me lo cobren, pero puede que, no sé, el próximo mes no lo tenga que pagar, por ejemplo. Sí, y también ¿Eso puede tiene ser que, también? sí, sí, y también tiene que ver con producción. Por ejemplo, Beatriz nos decía que ella llega a darse cuenta que tiene que producir 500 dispositivos. Pero Beatriz se da cuenta de que cuando empieza a producir los dispositivos, en realidad ella puede hacer 50, 200, 30, 40, 70. Y los costos, como es una variable bien importante, los insumos que requiere para su producto, entonces es un costo tremendamente variable, no es un costo fijo. ¿Qué es lo que es costo fijo para ella? Tienen que pagarle a los trabajadores. Es un costo fijo. Sí. Pero si ella decidiera, por ejemplo, que va a pagar turnos extras porque le está yendo tan bien o tan mal, y esa hora extra serían un costo variable para ella, porque dependería de la producción que tiene que echar a andar. ¿Ah? Entonces, Ah, el costo variable tiene que ver más directamente con la producción y las condiciones de producción. Por Entonces, ejemplo, compras de materias primas, por ejemplo. O exactamente, sea, porque por eso, si ella no está produciendo, no está comprando materia prima. Y claro. si a su vez tuvo que triplicar la producción, subió el costo variable,
porque el costo está asociado directamente a cada componente. El costo variable son muy relevantes cuando uno fabrica cosas. No tanto cuando desarrolla sistemas, sino que cuando fabrica, porque en la fabricación está imaginemos hacer automóviles. Si no hago auto, no, lo que es totalmente variable. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en el caso de licencias de software, que sean, por ejemplo, cada 3 años. Eso vendría siendo un costo fijo. No, es costo fijo, pasa a ser costo fijo. Porque tú lo tienes por un tiempo largo. Por ejemplo, suponte tú que la universidad hubiera logrado que estas licencias, a raíz del problema que hubo, Zoom, las compró por 3 meses, un costo variable. Porque las tuvo que comprar puntualmente. Y Diego quiere aportarnos algo más. Diego. Quería preguntar respecto a los costos fijos, ¿está igual a su vez relacionado con la producción? Sí, porque por directamente. Ejemplo, algo de que yo tengo que tener un servidor para producir y que de hecho incluso se vuelve un costo variable porque al final todos los meses en todo caso es variable, ¿no? Sí, hecho, pero ojo con lo siguiente, recordemos el ejemplo que puse yo con la luz. El dueño del hotel tuvo igual que pagar la cuenta de la luz, aunque le salió más barato, pero es costo fijo. Porque, como que, o sea, es como el ítem costo, se necesita luz para producir, se necesita un servidor para producir. No es como cuando, por ejemplo, oye, tuve que pagar una auditoría para que me arreglaran algo, eso es variable. No, eso es variable. Claro. Pero yo creo que, a lo mejor, no sé si usted hizo hincapié a de que está asociado a producir. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la empresa y yo puedo tener los servidores y podría aparecer como variable porque pueden andar o no andar. Pero claro, para producir necesito tenerlo. Claro, y el tipo te dice, bueno, si usted le puedo cobrar más barato porque usted no lo puede usar, pero es un costo. ¿Ah? Llegó ahí un nuevo estudiante. Ya. Entonces, algunas aclaraciones, están ahí, por ejemplo, hay una definición, son aquellos, los costos fijos, ¿cierto?, en que la empresa incurre y no dependen del volumen de producto, no están asociados a la producción propiamente tal. Por ejemplo, cuando tú contratas un servicio de secretaría, está sonado, o sea, tenés que pagarlo, no puedes no pagarlo, ¿no? Excepto que le estés pagando a una persona que trabaja exclusivamente bajo tu producción. Entonces, las horas extras, por ejemplo, son un costo muy asociado a lo variable. Les cuento un chiste de cliente. Me acaba de llegar un correo de una usuaria que me dice que no puede entrar a la plataforma y me dice, oye, sí, no me deja meterme y tampoco me responde a ninguna de las cosas que presiono. O sea, ¿se metió o no se metió? Tengo es tan chistoso esto de los informáticos, es como lo que callamos los informáticos. Me dice que no se puede meter y me dice que las cosas no le responden. Es como, ¿ahí o no está ahí? Alerta de capa 8. Bien. Entonces, yo justo hice una variación, no sé si dieron cuenta que yo bajé la presentación y corregí una palabra, porque me había quedado justo el tema de la luz eléctrica como costo variable, y ese es un error que yo tenía en la lámina. Entonces, los costos implican aproximarse a cuáles son los recursos que voy a requerir. Los cronogramas de actividades también me reflejan. Cuando ustedes hicieron la carta GAN, ahí aparecen costos que están asociados a ciertas etapas. Por ejemplo, la venta es un costo que aparece en ese momento, no aparece antes. Y el tema relevante es que tienen que incluirse todas las actividades principales y los recursos. Y ahí a uno a veces se le olvidan cosas como las leyes sociales, que uno no tiene la experiencia. Y necesitamos, sí, estandarizar el lenguaje. Entonces, para todos los efectos de las cosas que ustedes calculen, vamos a utilizar la UF y con 2 decimales, porque de esa manera se estandarizan las tablas. A veces, cuando los alumnos no lo saben hacer, colocan una cantidad con 7 decimales y otra súper importante que es la cifra gruesa, por ejemplo, 2.300 UF y gasto de luz 1,8432, entonces es horrible. Entonces todo con 2 decimales.
Es una forma de presentar la información y poder compararla. Entonces, vamos a entender como año cero todo aquello que va asociado a la inversión. ¿Ah? Eso es lo que vamos a considerar. Y ahí van a haber van a haber algunos tipos de ítems que hay que tenerlos presentes porque tienen efecto tributario. Los llamados activos tangibles, que la legislación chilena los reconoce como tangibles, y los activos intangibles, entre paréntesis son terreno, obra física, equipamiento, etc. Y los activos intangibles, que son aquellos asociados a ciertos servicios para poner en marcha un producto. El cuento corto, hay ciertas ideas por ahí, pero uno tiene que ir a la tabla de servicio de impuesto externo, y ahí en la tabla de impuesto interno aparece si ese activo, que es el que permite la producción, permite poder sacar adelante la empresa, la inversión, es tangible o intangible. Por ejemplo, desgraciadamente la legislación chilena considera que el software es un intangible. Sí, conceptualmente un intangible, estamos de acuerdo, pero no tiene tratamiento tributario de beneficios. Sonaste, te mando salud. ¿No? Porque sí, es una inversión, es una inversión en un activo, pero al ser intangible, la ley chilena no le permite rebajas arancelarias y cosas por el estilo, tributarias. Entonces, es un problemita, no menor. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando los países invierten, las empresas internacionales invierten, ellos ven, si yo soy una empresa software y tengo que comprar software, no me conviene irme a Chile, porque Chile entiende que el software es un intangible y luego pierde una serie de beneficios tributarios. Ese es un error de del concepto, porque si bien es cierto, lo que pasa es que acá el legislador, es decir, los diputados, senadores, no entendieron lo que es software. No lo entendieron, así es simple. Sí lo entendieron los norteamericanos, para qué decir Finlandia, Israel, que son países productores fuertes de software. Porque para el legislador chileno, el tangible es lo que se toca, así como, este es un tangible. Y el intangible es el software que está aquí adentro. Entonces, el legislador entendió que el tangible son objetos. No fueron al concepto mismo. Y bueno, son inversiones, si te dicen son inversiones, pero no van a estar sujetas a regalías. Y sí la van a estar los tangibles. Después aparece en la inversión otro gasto que se llama gasto puesto en marcha. Gasto puesto en marcha son todos los costos que ustedes que tuvieron que sumar, todos los, contratar gente, etcétera, comprarle comida, todo eso son gastos puestos en marcha. Y un último elemento, entonces tenemos todos esos elementos, y aparecen otros, perdón, acabo de cometer un error grave, perdón. Capital de trabajo son todos aquellos costos que fueron necesarios para echar a producir los ítems. Ese es el capital de trabajo. Y los gastos puestos en marcha son una serie de costos finales relativamente pequeños que tienen que ver con el poder iniciar la obra propiamente tal. ¿Ah? Por ejemplo, ciertos costos legales, permisos, etc. Se reconocen a simple vista por lo siguiente, al menos en la legislación chilena. El capital de trabajo es fuerte, es un ítem fuerte, y los gastos puestos en marcha son permisos. Ahora, yo una vez con mi señora tuvimos un local comercial, y lo entendimos en la práctica. Mientras no tuvieran la autorización del municipio para abrir el local, para ponerlo en marcha,
el local no puede funcionar. Entonces, los gastos de puesta en marcha se señalan y se advierten porque aunque tú quisieras producir, tú no vayas a poder producir porque te faltó alguna cosita, pequeña pero importante. Entonces, el gasto de puesta en marcha frecuentemente es poca plata y el capital de trabajo es muchísimo más. Todas las personas que ustedes contraten, todo eso, la comida que le den, etcétera, todo eso va a significar capital de trabajo. Y los activos son las inversiones que uno hace en cosas que se tocan o que no se tocan. Este es un ítem importante y todo eso lo vamos a asociar al año cero. Sebastián, tú llegaste un poco más tarde. Año cero no es que tiene 12 meses de calendario. Año cero es, desde el punto de vista de las inversiones, lo que se considera que se demoró invertir para que el proyecto pueda entrar a producir. Pero todavía no produce. Es para tener yo fabricaba auto, hice el primero. Tengo el primer auto listo, ¿no? Entonces, eso consideramos año cero, cuando tu prototipo está terminado, sin entrar a venta. Eso es año cero. Que puede demorar 7 meses, como 17 meses. Pero lo vamos a situar como año cero, entendiendo que es antes que parta la producción propiamente. Javier, levanta la mano. Bueno, esto es un paréntesis por el... Ya, la persona que está aquí adicional es el Juan, que está a través del teléfono. Ah, ya. Y el Logró asunto es que conectarse. sí, hay por lo que estoy viendo, que no, a través del teléfono parece que no se puede hablar, pero sí se puede como chatear. De hecho, hay un chat de grupo, ¿Ya? que aparece justamente que está hablando el Juan. Está escribiendo el Juan. Claro, entonces no sé si lo puede ver usted, profesor, en caso de que Juan, por ejemplo, quiera hacer alguna pregunta, más que nada. Él debe estar trayendo un iPhone. Claro. No tengo forma de... No me sale nada acá. Por ejemplo, lo único que me abajo, sale... Claro, al me lado dice de que... share, sale una parte que dice chat. O Alt y H. Ya. Y ahí Ya, aparece lo que sí. estábamos hablando. Sí, acabo de despertar, se está riendo diciendo que acá dice ahí, lo están saludando ustedes. Ya, sí, Más ahí que se activó. nada para Sí, que pueda ver en caso que Juan sí, quiera hacer alguna acotación. ya, qué bueno, porque justamente no había... Cuando yo estoy moviendo el chat, ¿usted le estoy molestando la pantalla o no? No, ¿No? se ve solamente la pantalla Ah, ya, que está sí, puesto porque en la yo, claro. diapositiva. Ah, ya. Sí, porque, claro, entonces, ya. Exactamente. No lo había activado el tema del chat activado. Ya. Entonces, si en algún momento, porque la verdad que a mí me obstaculiza un poquito la pantalla, entonces, si usted ven que él quiere plantear algo, ¿ah? Me dice, profe, mire el chat, porque en este momento el chat me tapa parte de la pantalla, ¿no? A diferencia de ustedes. ¿Ah? Ah, perfecto, ok. ¿No? Ya. Entonces lo voy a reducir de tamaño. Claro, no lo estoy viendo en este momento, ¿ah? Así que ustedes me dicen, profe, acuérdese del compañero. ¿No? Menos mal que por el iPhone entonces se conectó. Ahí. Ya. Entonces, a ver, ¿entendieron esto? Parte de mi proyecto. Tengo que diferenciar fundamentalmente entre activos, capital de trabajo y gastos de puesta en marcha, que son esos permisos finales que están señalados explícitamente, porque si no los tienes no vaya a poder operar. Y va a ser un lío gigantesco el que te va y adelante, porque puedes producir, pero no puedes. Javier, ¿sí? No me quedó muy claro el asunto de la diferencia entre capital de trabajo con gastos de puesta en marcha. Ya. Los gastos de puesta en marcha vendrían siendo, por así decirlo, ahí dice legales, permisos, etcétera. Sí, Pero en el caso del capital de trabajo vendrían siendo, por ejemplo, remuneraciones. todo eso. Y remuneraciones no son activos, por si acaso, porque activos son cosas.
Claro, no, tangible o sí, eso lo intangible, tengo claro. claro. Todo el capital de trabajo, por eso que el gran presupuesto que uno tiene que tener es para capital de trabajo. Es más, fíjate que las empresas quiebran por un problema de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el banco te prestó plata para los activos. Tú fuiste al banco, le pediste plata, etc. El banco te pasó plata, porque en general los bancos no son muy complicados al respecto, porque dicen, bueno, total, este compadre, si no, le quitamos las cosas que le vendimos, que él compró. Pero el capital de trabajo es la variable de la plata que se mueve, porque tú compraste 10 computadores y las tenés, pero el capital de trabajo es que hay que pagarle la plata a la gente. Y si uno no tiene capital de trabajo, claro, el banco te presta plata, pero esa plata es de mayor riesgo para el banco, porque es plata que en el fondo se va, se quema. Los computadores quedan, las otras cosas, los mails, los muebles. Sebastián ahí aprendía, le ha dado la mano. Sebastián, adelante. Una consulta. Entonces, el tema de los activos tangibles, intangibles, uno no lo cataloga uno, sino que lo cataloga las leyes, por lo que entendí, las leyes del país. Claro, después cuando uno ya tiene experiencia, dice, ya, el software, por ejemplo, es típicamente un intangible. Y el resto, las sillas, las mesas, al impuesto interno, si tú le habláis de escritorio, computadores o una camioneta, ya, ítem tanto, ítem tanto, ítem tanto. Están categorizados en la lista de productos de servicio de impuestos internos. Están codificados y todo. Los cables, por ejemplo, también están categorizados. Y a veces una menudencia, por ejemplo, para uno, a veces uno ni siquiera los pone porque es un deseo a veces con impuesto interno, los cables, si bien es cierto te benefician en plata. Pero si uno es una empresa de cable, le hace, por ejemplo, BTR, para ellos es importantísimo. Tiene la mano levantada también el Diego. Diego. Tienes tu mano levantada, Diego. Perdón, es que estaba muteado. Profe, con lo de gasto y capital de trabajo, se me hace una idea que no sé si está correcta, que si yo hablo de capital de trabajo como si fuera una casa, es como lo que está dentro de mi negocio. Como gasto, por ejemplo, porque tenía la duda ahora de si yo quiero, no sé, pues hacer pagos de licenciamiento y todas esas cosas que parecieran ser como que digo, oye, mira, voy a hacer este software y necesito pagar la API de Google Maps, por ejemplo, o que pareciera ser un permiso, pero es como un permiso de mi negocio. Para que mi negocio se ejecute, entiendo que ahí pasaría a ser capital de trabajo y todo lo que viene a ser como desde afuera de mi círculo de trabajo, de lo que implica mover, eso es lo que pasa a ser gasto de puesta en marcha, por ejemplo, todos legales. No. Gastos puestos en marcha están asociados a ciertos permisos. Por eso digo, cosas más legales como para poder operar una vez que yo me inserto en el sistema, llamemos financiero, o donde yo me vaya a insertar. Es como la legitimización del negocio, todo lo que se necesite gastar para el... Exacto, por ahí. Por ahí, como que una vez como que lo paso a producción en el mundo real, todo lo que hay que pagar para yo estar conectado con, ya sea pagar cuentas, sacar un root, todas esas cosas, entiendo que por ahí iría como el gasto. Exactamente. Tú estás en ese momento, al crear la empresa, estás pasando esa etapa. Porque en puesta en marcha también se podría como confundir y decir, hoy claro, necesito esta licencia para poner en marcha mi programa. No. Yo puedo crear mi programa. No, eso no, y hay que tener ese cuidado, porque la licencia que tú tienes para echar a andar el producto es un activo. O es capital de trabajo si estás ahí arrendando un producto. Pero los gastos puesta en marcha están asociados frecuentemente a temas de conseguirte los permisos tributarios y legales para poder operar. ¿Alguien más tiene la mano por ahí? Yo. Ya. Más que nada el asunto de los activos tangibles e intangibles, por ejemplo, dando el ejemplo del software, que aquí se considera como intangible y en otras partes como tangibles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo por así decirlo, un proyecto que va a ser internacional, por ejemplo, se tiene que como que en las partes de inversión se tiene que adecuar a la parte como tributaria de cada país.
Bueno, Independiente que sea un mismo proyecto. ya, eso es bastante más complejo, ¿ah? Porque, por ejemplo, ¿por qué las empresas operan en otros países? Porque al operar en otros países, ciertas, ellos dicen, pero yo voy a armar esto en Colombia. Ya, Colombia, tributariamente, ¿cómo funciona? Entonces se acogen a los beneficios tributarios de esos países. Por ejemplo, cuando se creó el edificio Corfo, que está ahí en Curauma, por el edificio Corfo han pasado en empresas, un montón. ¿Por qué? Porque los tipos vienen y aprovechan los beneficios tributarios chilenos. Entonces hay empresas españolas que han venido, empresas de otros países, se instalan acá porque Chile les va a proteger el tema tributario por un cierto número de meses. Cuando los tipos dejamos de ser beneficios tributarios se van, porque en el fondo los tipos dicen, tengo que crear un módulo. ¿Dónde no están cobrando impuestos? En tal parte, me voy para allá. Y no solamente no te cobra impuesto Corfo, sino que el Corfo te pasa plata, ¿no? O sea, por así decirlo, son como nómades o una cosa así. Claro, son capitales, se llaman capitales golondrinas, porque sean donde calienta el sol. Claro. Claro, ¿no? Perfecto. Bien, afortunadamente para nosotros, como tenemos matrices ya más o menos buenas, no nos va a ser tan complicado, porque la gracia es que ya vamos a tener como, está más estandarizado, ¿no? Ahora, evaluar un proyecto implica saber la inversión, o sea, todo lo que gastaste en tangible e intangible, y vamos a suponer siempre, siempre, de que todo lo que entra a producción no es en el año 0, sino que en el año 1. Ese es un supuesto importante porque nosotros los años no son para nuestro efecto años calendarios, sino que son años de producción. ¿Ah? Y operación, que aparece la palabra, operación está muy asociado a lo que es capital de trabajo, los gastos operacionales y los gastos de mantención. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, el color es un poquito distinto. ¿Por qué un poco distinto? Porque inversión es año 0. Inversión es año 0. Operación es cuando ya estoy en el año 1, empecé a producir. Y al empezar a producir, yo tengo dos situaciones que se van a presentar. Operar y mantener. Operar y mantener. ¿Ah? Entonces, estamos diferenciando el año 0 como el año de la inversión, y el año de inversión entró el capital de trabajo, etc. Ahora, no se me compliquen, por favor, diciendo, profe, ¿y puedo yo invertir en el tercer año? Sí, pero nos vamos a complicar la vida, ¿no? Entonces, yo les sugeriría, para efectos de su trabajo de título, que ustedes tuvieran un mantra: año 0 e inversión. Y después, no, después veremos, etcétera, porque por efectos tributarios se te complica la vida. Entonces, no hay costos de operación en el año 0, no. Es lo que significa echar a producir. ¿Y costo de mantención? No, en el año 0 no hay eso. ¿Capital de trabajo? No, 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 no. Capital de trabajo no, porque capital de trabajo era para el año 0, para tener la empresa hasta lograr su primer producto. Beatriz tiene la mano en alto. Sí, yo quería dar una pequeña acotación. Bueno, nos llegó un correo la semana pasada, hace como jueves o miércoles, no recuerdo muy bien, que decía que el proyecto de título lo teníamos que entregar el martes pasado. Yo por lo menos ya lo entregué, Javi sé que también. Me imagino que, bueno, el Diego dijo que tenía algunos detalles, pero yo no sé, si usted sabe, me encantaría. eh, no creo que hayan correcciones, ¿o sí? Mira, a ver, A esta altura de la vida yo creo que no. déjame decir acá. Déjame compartir. Eh, voy a decir algo que las puedo matar un poco. Aquí escrito. Detener video.
Voy a tener video, no sé si después lo voy a poder echar a andar, ¿eh? ¿Me ven? Pero me escuchan, ¿cierto? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, a ver, lo que pasa es que hay una diferencia importante entre el profesor de la casa central y el profesor de la sede. El profesor de la casa central, la verdad es que en general se sienta en los plazos, porque lo importante es la calidad del producto final. El profe de la sede en general es más formal, por eso que andan con corbata, etc. Entonces, se mantuvieron las fechas a pesar de todo lo que pasó en Chile. Eh, con todo lo que pasó en Chile estamos atrasados. Efectivamente estamos atrasados. Sí. Entonces, deberían de hacerse correcciones, porque si no la calidad del producto final va a fallar. Y la culpa no es de ustedes, tampoco es mía, tampoco es del profe guía, si la cuestión está del pelote. Entonces, deberían de haber modificaciones. Pero no sé si para ellos va a ser más importante los plazos o la calidad del producto. Entiendo. Ya. Ya, vamos a seguir. ¿Hay otro? ¿Javier tiene la mano levantada? ¿O no? Javier, no te escucho. Ahora sí. Sí, Ya. No, lo que pasa es que no me quedó muy claro la definición de año 1. Vaya, año 0, quiero decir. ya. Muy importante. Año cero es cuando no he producido nada para vender. Solamente generé un prototipo que me sirve para mostrarlo. Pero Por así decirlo, vendría siendo como el momento cuando ya hice el proyecto, ya tengo el proyecto, el escrito del proyecto hecho, y ya comienzo a desarrollarlo, y no, es mientras... no, y lo programaste y todo, hiciste la Sí, no, sí, programación y todo, pero no claro. has vendido nada. Ah, ya. No has vendido nada. Porque mira, aunque tú hayas dicho, en el caso tuyo, por ejemplo, profe, pero si yo tengo el sistema listo para venderlo, no es cierto, Javier, no es cierto. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a marketearlo. Claro. Vas a tener que pagar comisión de venta. El cliente ni a palos te va a aceptar el producto tal como tú se lo estás entregando. En lo que el cliente te va a decir, ya, pero yo lo requiero para 50 usuarios, con tales capacidades, etc. Entonces tú vas a tener que parametrizar tu producto. Porque tú, en realidad, tú tienes algo que funciona en líneas generales, pero no con capacidad de producto, no en ambientes productivos. ¿Ah? Entonces, aunque tú hayáis dejado un Mercedes-Benz listito para funcionar, sí, pero todavía no lo sacáis a probarlo en el camino. ¿Ah? Puede Entonces, que falle ahí en el camino. claro, y puede que el cliente te diga, no, pues sabe que yo quiero asiento de cuero, y usted me está poniendo vinil, entonces yo requiero que usted me adapte el producto a mis necesidades. Entonces, una muy buena inversión, uno deja un producto tiquitaca, como dice alguien, pero ese tiquitaca no llega y se entra a producción. No entra a producción. Estamos listos para producir, pero todavía no estamos en producción. Porque, por ejemplo, en el año cero no pueden ir comisiones de venta. Pero ¿cómo hay que vender comisiones de venta si en el año cero no se vende? Porque tributariamente tiene un tratamiento distinto y eso hay que tenerlo muy presente. El tratamiento tributario del año 0 es distinto al año 1. Y si tú no sigues la regla,
impuesto interno te hace pedazos después, porque esto tiene efectos económicos tributarios. ¿Ah? Entonces, año cero, no solamente son los estudios, estudio, desarrollo, diseño, desarrollo, etcétera, listito para vender, pero no hay vendido. Puede ser en el año cero donde estén, por así decirlo, clientes VIP para hacer pruebas. Si está considerado que dentro del desarrollo hay pruebas experimentales, sí, Ya. pero son no para efectos directos de venta. No, claro. No, Son sí, para más que nada así como son para de estudio. efectos claro, de adaptación, de hacer pruebas de sistema, de que el producto no falle, no se caiga, que cumpla con los requisitos del cliente, de clientes, sí, etcétera. Todo eso estamos en año cero. Perfecto. Diego, adelante. De lo que estaban hablando con lo del trabajo a título, a mí me dio la impresión de que por lo menos con el profe, con Víctor Cárdenas, él me hizo la acotación de que él quería, prefirió no apurarme, pero prefirió el tema de la calidad, por si acaso. Me imagino que debería ser igual debería ser algo como para todos. Sí. Me imagino, lo mínimo. Y lo otro que era lo que quería preguntar ahora, profe, un producto mínimo viable, se considera que está en el año cero, Sí, ¿cierto? exactamente. Año cero, Es el mejor ejemplo, el PMB. que es como el momento en que logra como salir a la superficie para operar. Por lo mismo. Exacto. Está muy bien, muy buen ejemplo. Bien. La Katia, en la aplicación que yo le mandé, ella, considerando el EDT, que suma 540 horas, ¿se dieron cuenta? 540 horas. Entonces, ella separa, tomando un EDT, separa y dice, mira, en la planificación me va a demorar 81 horas, análisis 75, etcétera, ¿estamos? Entonces, su proyecto es de 540 horas para dejarlo tiquitaca, ¿estamos? Entonces, esa es la hora que ella sumó para el proyecto, pero todavía no lo vende, sino que hizo las pruebas, etcétera. Estamos súper bien como para poder empezar relativamente luego. Y de ahí, ella viene y toma la hoja que estamos viendo, ella asume todo lo que va a gastar en inversiones fijas tangibles. Y ahí se paró en dos ítems, que son los hardware y los muebles. Los muebles tienen la gracia que se deprecian. Y como se deprecian, el Estado te devuelve la plata. Sumamente importante. Te devuelve la plata. Y por eso que es platita que te sirve para algo. Ahora, si esos son muebles baratos los de ella, pero podrían ser muebles bastante caros, ¿eh? Y ser un ítem no tan despreciable. Me refiero a 2UF versus 49. Y en las inversiones fijas intangibles, desgraciadamente, elementos que ella tuvo que utilizar se lo multiplicaron por cero. Ahora, aunque esas inversiones fijas intangibles hubieran sumado, en el caso de ella está usando puros servicios que no tenían costo. Pero supongamos que hubieran dado 10 UF. ¿Ok? 10 UF, está bien, 10 UF. Entonces, si hubieran costado 10 UF y no cero, como le ocurrió a ella por el tipo de aplicación que está utilizando, esto habría sumado 10 UF más la 51, hubiera sumado 61 UF. ¿Me están siguiendo? En vez de cero habrían sido 61. ¿Estamos? El tema es que tributariamente ella se habría visto beneficiada por 51 y no por las 10 de abajo.
¿Por qué? Porque el Estado chileno, aunque tú pagues plata adquiriendo licencias, no te devuelve la plata. No, o sea, considera que qué bueno que lo hiciste, pero yo tributariamente te lo voy a multiplicar por cero. Tributariamente te lo voy a multiplicar por cero. A pesar que es un costo real. Ahora, ¿por qué el costo es importante ponerlo si es que hay que pagar? Porque cuando tú vas al banco, el banco sí te va a decir, sí, pero eso no vale cero. Yo quiero saber si el proyecto se financia. Entonces, aquí es distinto el tratamiento que hacen los bancos de lo que hace el impuesto interno. ¿No? Entonces, por eso que este ítem no es menor. Ahora, si tú te equivocas, impuesto interno te debe meter en un lío con impuesto interno. Entonces hay que tener claro de que una planilla, impuesto interno, la necesita y la otra planilla la necesitas tú porque el costo es real. ¿Estamos? Entonces, ese es el elemento que hay que tener presente. Y bueno, después viene el capital de trabajo, y fíjense, Javier Godoy está con la mano abierta, perdón. Javier, voy a retroceder una lámina. Eso mismo. Ya. Por ejemplo, ya viendo por el lado así como de impuesto interno, lo que pasa es que ahí sale como compras por UF, y que digamos la UF es como bien variable. Y no sé, por ejemplo ahí puso PC Factory, pero puede ser que PC Factory compre directamente en peso chileno, entonces ahí como que me causa una pequeña confusión. Ya, lo que pasa es que tú tienes dos variables. Para efectos del proyecto nuestro, sede, nosotros lo pasamos a UF, pero ante impuesto interno hay que tener que hacer la declaración en pesos. Perfecto. Y ante el banco tenéis que hacerla en UF. Ya. El banco te abre UF. Te financia en base a UF. Perfecto. ¿No? Ahora, ojo con lo siguiente. No sé si así lo hicieron, porque a todo esto en la planilla solamente el Víctor subió algo a Google Drive. Nadie más subió nada en costo. Y además el Víctor se equivocó de planilla, se fue a dar a otra parte, pero ahí me dijo, profe, la subí, entonces empecé a buscar, la puso en otra carpeta, pero la encontré. Ustedes los precios de las cosas que pusieron, ¿de dónde la sacaron? Hice una cotización yo. Ya. ¿Física o virtual? Ambas. Ya. Beatriz, ¿cómo le hiciste? Sí. Yo coticé igual que lo hizo Katia. Ya. ¿Diego? Tengo una lista de precios en Amazon Web Service, están publicados. Amazon Web Service, qué interesante. Es lo más que, de hecho, el gasto que tengo. Ya. Sebastián. A través de cotizaciones vía web. Ya. Habían variado mucho los valores respecto a esto porque estos son del año pasado. Bueno, por ejemplo, en mi caso el servidor, de hecho, costó un poco más caro y el servidor es casi el mismo, pero estaba un poco más caro. Ya. Está como unas 6, 7 UF más. Ya, pero tengo una duda, ¿la memoria venía igual que acá separada del servidor o está incluida? Porque en alguna... No está incluida. Ya, por eso son las 6. Ese viene sin memoria. Claro. No lo consideré así. No, sí, entonces está más o menos como dentro del precio. Entonces. Si los precios varían poco los precios. La verdad es que no son tan relevantes. Ahora, ¿los muebles se fueron a muebles buenos o a muebles más o menos? Yo por lo menos veía como muebles que sean cómodos, Ya. más que irme por lo barato. Por ejemplo, habían como una silla que era como la típica silla de escritorio básica, pero preferí una que era como, se veía un poco más cómoda, que era como con malla atrás, que era un poco más reclinable, etcétera. ¿Y tú, Diego? También usé un ergonómico. ¿Barato o caro?
Es que yo soy de caro, pero no le he hecho la cotización a ese nivel. De hecho, ahora que lo estoy escuchando entiendo que tengo que hacer eso. Pero si lo hago, lo voy a hacer así con top de línea. De hecho, yo soy de usar top de línea para desarrollar porque tengo un concepto de que el trabajo se tiene que basar en la máxima facilitación para realizarlo. Para no tener problemas. O sea, si iba a tener una mesa que se me va a romper. Por ejemplo, mi computador cuando lo compré era el top de línea. De hecho, mi silla cuando me la compré también, una silla así que en un remate de una oficina que es la raja, mi escritorio que mide como 3 metros por 3 metros de oficina. Entonces, como que yo cuando hago algo así, cuando tengo que tener holgura. El disco duro, el disco duro más rápido en el mundo que pude conseguir. Entonces, igual soy de la idea, bueno, obviamente todo eso yo lo mitigo ahí por mi talento ahí para adquirir. Pero sí creo que la justificación de la calidad debería de ser, porque es ley que lo barato termina saliendo caro. Tú, Sebastián. Por lo barato, pero no el más barato, sino ya como la segunda, tercera opción. Un término medio. Les voy a contar un secreto a los 4, o a los 5. Resulta que esa plata te la devuelve impuesto interno. Sí, pues, con el IVA. No, y no solamente con el IVA, con la depreciación. Y directamente de las cuentas de los impuestos. Entonces, si tú te compráis un escritorio, súper escritorio, es para ti. Te lo van a regalar al final. Entonces, lo que te conviene es comprarte un muy buen escritorio, un muy buena silla, etcétera, porque al final te va a costar 0. Y finalmente va a ser para ti. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué vaya a economizar? Si, ojo, impuesto interno no te lo va a ver en un mes, pero finalmente es gratis. Ahora, si tú te ponís viaracho y decís, voy a comprar 17 escritorios, te van a cachar. Porque no tienes 17 trabajadores. No podéis comprar una cama de 2 plazas para la novia, ¿cierto? Porque van a decir que ese no es objeto de trabajo. ¿Estamos? Pero, entonces, ojo con eso, porque esos ítems se devuelven. Por eso es que es tan importante las inversiones fijas tangibles. Tienen una tremenda importancia las inversiones fijas tangibles. Finalmente el Estado devuelve la plata. Profesor. ¿Sí? ¿Eso es solamente en casos de muebles? No, ¿O también aplica también, por ejemplo, en este caso, dando como ejemplo aquí la planilla del proyecto, por ejemplo, los servidores? Sí, pues también son tangibles. Todo lo que sea tangible. Ahora, lo que te costaría, pero el Diego a lo mejor podría hacerlo, ¿por qué no se compra una camioneta? Ahora, ¿la puedes justificar o no? El tema es si lo puedes justificar o no la camioneta. Eso es una de las cosas más complejas para startups, que serían como las cosas que podríamos abordar nosotros partiendo. Ahí sí hay reglas, y de hecho las camionetas es como que tienen que tener uso. Claro. Lo que sí, lo más cercano en nuestro caso son como los vehículos gerenciales. Y seguramente va a estar atado al grado de éxito que tenga la empresa, porque como todas estas cosas tienen beneficios fiscales, que son todos estos... Es el beneficio fiscal, de eso estamos hablando. De hecho, yo quería, una de las cosas que de hecho la hablé hace unos días con el Víctor Cereño, que de hecho le estoy pidiendo que me ayude. El Víctor puede hacer todas esas movidas. Sí, porque de hecho la señora de él es experta en materia tributaria. Y bueno, de hecho estamos en Víctor porque quiero explicar, porque a la larga, o sea, una de las cosas que de hacer negocio es que se corren tantos riesgos que lo mínimo que uno puede hacer es aprovechar todos los beneficios que hay. Exactamente. Sí, hermano, no es para que... O sea, si tú, por ejemplo, vas y pasáis una boleta en Pucón, te decís, un momentito, ¿qué anda haciendo usted en Pucón pasando más encima que quiere que le contemos el IVA? No, pero en Pucón está mi cliente más importante, ok. Sí, igual es un tema complejo. De hecho, una de las cosas que estábamos viendo es ver cómo podría justificar un vehículo, por ejemplo, para mí, que ya que estoy corriendo riesgo. Y lo otro, el tema, bueno, que también yo vendo servicios que no están agravados de impuestos.
o sea, del IVA. O sea, yo vendo sin IVA. Ya. Que también es un beneficio que, de hecho, esas cosas igual son complejas porque yo veo de repente que dice, oye, si tú vendes software, la cuestión tiene que tener IVA. Y es como que si haces asesoría, no, es sin IVA. Y tú puedes como decir, mira, yo soy, de hecho, así me vendo yo, como hago asesoría. Y ocupo mi software. Es como que en realidad les vendo software, pero no... Por eso podéis licenciarlo. Claro. Por eso licencias. Por eso que siempre hay que darle como... Es complejo, siempre hay que... Ahí yo creo que de verdad es donde nosotros quedamos cortos y que de verdad hay que recurrir a gente que sea pilla, porque uno y se puede meter en problemas graves con esas cuestiones. No, por eso que... pero hay que tenerlo presente. Sí. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, si yo voy todos los días a trabajar a mi empresa y tengo que ir en auto, bueno, entonces los autos son más complicados que las camionetas, por eso mencioné. Bueno, entonces, ¿por qué la camioneta forma parte de mi ambiente de trabajo? Entonces, en auto, de hecho, es tan ambiguo que dice que el auto tiene que ser tipo Jeep. Que es como Claro. que la gente le dice Jeep al Suzuki, en servicio de impuesto interno también le dice tipo Jeep. No es como que sea la marca. Claro, exactamente. ¿Se dan cuenta? Parece- Ya. Entonces tenemos todo estos ítems y ahora, bueno, el capital de trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ser las distintas categorías de trabajadores. Acuérdense que eran 540 horas, entonces pagadas de cierta manera. Los sueldos de gestión, que ella lo agregó ahí dentro del ítem. Los 540 horas suman la costo de gestión de proyecto. ¿Se dan cuenta ustedes un detallito? El costo de gestión es más caro que el otro, ¿se dan cuenta? Y es cierto. Es cierto. Entonces, tú no puedes usar una tabla lineal, no puedes decir que vaya a pagar 0,50 UF la hora para todo efecto, no, porque son distintos. Y es más, fíjense que una cosa, un gran error que cometen los emprendedores es que no separan el costo de dirección del proyecto. Entonces, como tú, ¿qué pasa con el emprendedor? Diego Palomino, por ejemplo, tiene que tener claro que una cosa es su trabajo y otra son sus utilidades, que no es lo mismo. Entonces, el error que comete muchas veces el emprendedor joven o con poca experiencia es que él dice, mira, yo voy a trabajar en esto, pero yo no voy a cobrar nada, pero ¿cómo no voy a cobrar? No, pero que es mi negocio, no, pero que una cosa es tu sueldo como sueldo trabajador y otro son las utilidades de la empresa. Por ejemplo, cuando alguien se compra un vehículo, un Uber, él tiene que considerar que es distinto Estoy yo. Sí, hay ropa tendida. Claro. Apareció. Aparece. Sí, Claro. Entonces, si él ando se compra, conduciendo anda a casa. conduciendo. No, cuidado, cuidado con las leyes de tránsito. No, Si está él, muy buena, muy buena. claro, si él se compra el Uber, o sea, el auto, él tiene que decir, ya, una cosa es el auto que él se compró, que es que es su inversión, ojo, no su capital de trabajo, su inversión, y la otra es que él es trabajador del auto y otra es cuánto él ganaría por hacer este negocio, que son distintos. Tiene que pagar el auto porque es una inversión, tiene que pagar sus horas porque él está manejando, pero otra cosa es si cuánto espera él ganar por haberse le ocurrido hacer el negocio. Esto es mucho más evidente que cuando en vez de tener un auto tiene 3 autos, porque él no puede manejar 3 autos. Entonces, una cosa serían los costos de los choferes, donde él probablemente va a ser uno de los 3 choferes, y otra es lo que él ganaría por haber montado este negocio, que significa haber invertido comprando 3 autos, donde los 3 van a estar siendo trabajados y uno es el sueldo de él, de Juan. Por ejemplo, por decir una cosa, por manejar el auto, yo voy a ganar 600 lucas al mes, correcto. 600 lucas, más le pagaste algo al chofer 2 y algo al chofer 3.
Y otro sueldo es el tuyo dirigiendo esa inversión de 3 autos de tu pequeña empresa. ¿Ah? Entonces, eso hay que separar. ¿Tá? Ahora, eso es sueldo de todo eso es capital de trabajo, y tiene que ver con sueldos. Y después vienen otros costos. Por ejemplo, insumos, movilización, capacitación, que en este caso no se pusieron, arriendo de oficina, etcétera. Y para todo este efecto, usted me dirá, profesor, ¿eso es Gracias. gasto fijo o variable? No, en este momento no estamos haciendo esa diferenciación todavía, porque gastos fijos y variables los vamos a considerar más adelante. En este momento son los otros costos que implicó empezar a producir, a llegar a haber obtenido su primer PMB, su primer producto mínimo viable, su primer prototipo usable, su primer producto próximo a ser vendido, no igual como lo entregué, porque todavía faltan algunas cosas para producir. Y ahí aparecen las otras, en gastos puestos en marcha, todos los asesores que te van a aparecer ahí, en algún caso van a ser caros. Por ejemplo, la asesoría tributaria son caras. Y dirían esos gastos puestos en marcha. No todas las personas tenemos un asesor tributario, yo no tengo, digamos. Y debería lo tenido. Que no es lo mismo que un contador, por si acaso. Son dos cosas distintas. ¿Cómo se encuentran esa gente? Ah, ahí, tu abogado.cl. Claro, o sea... es necesario. Claro. Javier, ¿qué quieres señalar? Bueno, más que nada una duda por respecto al asunto de la asesoría legal, que ahí puso como 6 unidades, por así decirlo. Sí, 6 horas. ¿Son 6 horas? 6 horas. Ya. Es 6 como horas. Para hacer todos los papeleos que tenga que hacer. Exacto. Y ojo con el cobro, 3 UF. 3 UF por hora. 3 UF no está caro. No está caro. ¿Sabes? Sí. Se paga. Y créeme que, tal como decíamos, ahí no hubo un asesor tributario, que ese compadre, si hace una buena pega, se paga solo. Porque, por ejemplo, Diego dijo algo bien importante. Él trabaja sin IVA. Pero eso a él lo puede perjudicar en algunos negocios. ¿Por qué? Porque si el que le compra el producto descuenta IVA, el producto de Diego cuesta 19% más caro. Porque si el producto que vende Diego es un producto, si Diego vende con IVA, se hace todo un traspaso de IVAs hasta que finalmente lo paga el cliente final. Sí, igual ahí depende, sí, porque eso fue el estudio que hicimos, porque lo que nosotros Por eso, hicimos, pero esa es una asesoría tributaria, po. Claro, ahí se explicó eso, porque de hecho Claro. fue como, no importa, porque de hecho mi ventaja competitiva va porque yo le ofrezco liquidez a mis clientes, porque al final cuando ellos trabajan con estos descuentos, sí se les descuenta, es verdad, de un valor neto, porque es como que hay un nivel de gasto, como que esto está acá y parte de eso es impuesto y que se descuenta, pero como que en mi negocio el nivel está acá, y yo lo llevo para abajo quitándole eso, que es un cuento de impuestos que termina generando que esta cantidad que tendría que haber pagado este delta, mis clientes se lo quedan teniendo liquidez al momento en vez de tener que entregarlo en forma de IVA pagado hacia mí, que yo no soy recaudador. Claro, entonces, esos consejos valen muchísima plata, por eso que el asesor, que es legal tributario, porque están los dos temas que no te lleven preso, y para que tribute, bueno, en realidad todos somos chicos, por eso nos van a llevar presos, pero si una empresa grande, los tipos le van a pedir perdón, excusa, queremos preguntarle algo sobre su pago de impuestos. A nosotros los chicos nos van a amenazar con las penas del infierno en alguna situación. Y eso tiene que ver con la asesoría legal tributaria. Hoy día, profe, con mi iniciación de actividades, de hecho, fui a una notaría, que es primera vez que veo un notario, allá en el puerto, y llegó la notaria, y bueno, yo al abogado lo conozco, es mi amigo, pero se dio el tiempo, me dice,
bueno, es mi trabajo preguntarle si usted está consciente de lo que está firmando, si entiende lo que el abogado le dijo. Y yo le dije que sí, y se dio el tiempo de decirme, bueno, está siendo súper bien asesorado en todo caso. Me dice como tratando, no sé si como desconocía la relación, y de hecho sí, pues mi amigo también pues, me asesoró, me explicó y me llevó a qué hacer si mantenía una SPA antigua, me explicó cómo manejar la acción. Entonces son cosas que de verdad uno de repente piensa y dice, ya, armar una empresa es complicado toda la cuestión, pero lanzarse de primera puede ser caro y puede ser complicado. De hecho, la empresa anterior murió, bueno, mi socio desapareció, y los últimos vestigios que dejó me los mostró mi abogado, me dijo, mira, cometió este error, puta, no habría podido vender acciones, este error, esto te cuesta caro, tenés que hacer junta accionista, las acciones tienen que ser físicas. Entonces como que me empezó a mostrar todo qué cosa que yo le dije, mira, por algo este buen ya no es mi socio. De hecho, porque partimos un negocio mal hecho, pero en todo nivel, o sea, mi ex socio, el weón se equivocó en todas las cosas que se pudo haber equivocado, en todas. Y cuando digo todas, le tengo cariño, pero una empresa, y le pasó a él, porque tenía la idea, si él hubiese ejecutado bien esta idea seguiría siendo de él. Y probablemente con lo que él tenía de recorrido, le habría salido más fácil venderla a él que a mí. Pero pasa eso, si se van a partir con algo, bueno, mi socio es el mejor mal ejemplo que van a tener. Y mira, Todo mal. por ejemplo, lo que hizo Diego hoy día, presenta la escritura. Esa escritura, ¿cómo opera impuesto interno? Impuesto interno no calla mayormente de los temas, pero mete el buscador de palabras. Entonces, de acuerdo al buscador de palabras del texto, es el tipo de empresa que finalmente va a tributar o no va a tributar. Entonces, hay palabras claves que el abogado te las tiene que decir, y no cualquier abogado, un abogado tributario que tiene que decir, mire, no use esa palabra elimínela, cámbiela por esta otra. Porque el buscador le señala impuesto interno en una clasificación fácil, porque también hay que pensar que impuesto interno tiene que controlar miles de empresas que se crean y se cierran diariamente, o cientos de empresas que se cierran, abren y cierran diariamente. Entonces, los buscadores son los elementos clave, buscadores de palabras clave. Tampoco eso lo vaya a buscar en Google, no te van a aparecer cuáles son las palabras clave. Entonces, el lenguaje aquí es tremendamente fundamental. Por eso que cuando decía HUF, sí, pero no es asesoría tributaria, es asesoría legal. Y si tú hubieras tenido que ir al municipio a pedir permiso, habrías tenido que ir ahí. Porque los permisos municipales son tremendamente, no son tan caros como complicados. Si el inspector municipal no te da el pase, no puedes partir. Así de simple. Qué bueno que me dijo eso. De hecho, sé que tengo que sacar patente porque ya antes tuvimos una multa por no haber sacado o no haber pagado una patente para funcionar en Providencia, por ejemplo. No, si la cuestión es de verdad que hay que asesorarse, o sea, no es random ese gasto, para nada. No, y es complicado porque hay municipios mañosos. Mañoso me refiero que no hay por dónde sacar el permiso, y de repente te dicen, mire, pero sabe que yo me gustaría tener una cosita para la casa, etcétera, ¿estamos? Y eso no te lo van a llegar y decir, tienes que tenerte confianza, pero antes de confianza primero te tienen súper agarrado, digamos, y no hay permiso de obra, y entonces eso también van ahí en la asesoría de cuál es el municipio que corresponde para iniciar las actividades. Y el municipio te deja casado con impuestos internos también. Entonces son detallitos legales, tributarios, municipales, que son una complicación no menor y que te paran el negocio. Si tú no tienes iniciación de actividades del municipio, el impuesto interno no te puede permitir facturar. Y si tú no te puedes facturar, no puedes cobrar. Y que hay metido en un zapato chino. Si cobras, te pueden multar. Claro, porque no tienes iniciación de actividad. Eso es una mala práctica que tiene desgraciadamente el Estado, porque no es lo mismo ser un fabricante de salchicha, donde los permisos son súper importantes, a ser una fábrica de software. Porque en el otro tú tienes que tener permisos sanitarios, etcétera, cosas que realmente el uso de las aguas, todo.
pero el sistema computacional para ellos es lo mismo que fabricar salchicha. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo esta niña? Lo que hizo fue poner ahí los distintos ítems y el costo del producto del año cero son la suma de los valores anteriores en UF. Y ahí está el costo final del producto, sin haber considerado la posibilidad de imprevisto. ¿Qué haría yo con lo imprevisto? Le sumaría un 5%, pero profe, 5% es poco. Entonces, 5%, le pongo 20%. Sí, pero cuando voy al banco me van a decir, pero, o sea que usted no tiene idea del negocio que está vendiendo. ¿Cómo se le ocurre tener un imprevisto de 20% si las estadísticas internacionales dan entre un 3 y un 7? ¿Qué hago? Bueno, no puedo inflar las inversiones, porque las inversiones, impuesto interno, me tiene dicho que tales son los montos. Si impuesto interno, yo no puedo decir que un servidor cuesta 100 UF, porque ellos tienen los valores estandarizados en tablas indexadas. Capital de trabajo. ¿Y dónde? A ver, ¿dónde puedo subir? ¿En cuál de todos esos ítems podrían subir ustedes? ¿En cuál de todos esos ítems? Y que no se los pueden cuestionar. Capacitaciones. ¿Ah? Capacitaciones. Dirección de Cuidado. proyecto. Cuidado con capacitaciones, porque capacitaciones también hay tablas estandarizadas. ¿Puede ser en dirección del proyecto? Sí, pues. Sí. ¿Por qué yo te digo que tenés que ganar 6,066 UF la hora? Si tú soy capo, pues, Diego. ¿Por qué no cobráis 3 UF si el abogado le estáis pagando 3 UF? Oye, Javier, ¿por qué no cobráis 4 UF? Ahora, ojo, ¿qué estoy haciendo? Estoy inflando el riesgo. Estoy metiendo el imprevisto acá. Para que, presentado el documento al banco, yo juegue con valores admisibles entre 3 y 7. Pero como yo sé que mi riesgo es mucho mayor, entonces yo lo coloco en el costo de la dirección de proyecto. Tampoco podría poner 400 horas de dirección de proyecto, ojo. Porque si ustedes ponen 400 horas de dirección de proyecto, cualquier tipo le va a decir, oye, pero esto es absurdo, o sea, es más, tiene más horas en dirección de proyecto que en producción. No te creo. No te creo. Ah, pero no, pues si yo soy capo, yo cobro 10 UF la hora. Estoy exagerando un poco, pero ¿me entienden? Que ese ítem no me lo pueden cuestionar. Porque es mi precio. Yo fijo ese valor como el que yo estoy dispuesto a jugar. Y si por último me dicen que me baje, yo sé dónde tengo la variable. La variable es de mi control. En las otras cosas no. Porque si yo digo costo analista 7 UF la hora, no, esa cuestión no es cierta. ¿De dónde? ¿Por qué usted va a pagar 7 UF la hora si me meto al Amazon y veo que esa cuestión no es así? Pues. La tabla Facebook me están diciendo que usted está mintiendo. Es mentira lo que me está diciendo. Por así decirlo, hay que tener como un margen, así como, ya, ¿cuánto de riesgo lo quiero tener? Y lo coloco ahí. Exactamente. Porque sé que mi riesgo, la verdad, es que no sé si, mira, la verdad es que no sé si la inversión mi capital de trabajo con la hora de trabajo que puse son 336. Y eso no se podría colocar en la parte de producción. No, porque porque esta es la inversión con la cual seguramente tenés que ir a pedir plata al banco. Y es la que Impuesto Interno te revisa.
Decíamos, tu gasto de producción, como que, de hecho, como que decir, oye, pero si tú así, no sé, pues software, eres re caro, pues, como que producir para ti software es tan caro que, Claro. ¿para qué este negocio? Es como un... Claro. Claro. Exactamente. Y aquí el año cero es el que marca fuertemente el resto de la vida. ¿Estamos? Bien, hasta aquí llega la parte mía de la clase, pero dijimos